Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en la tarde, vamos a hablar de Jay Lacan. Eh, bueno, hablar de Jay Lacan es hablar del retorno a Freud, como así se le conoce. Un retorno más basado en el análisis del signo lingüístico y en un énfasis especial con los referentes simbólicos eh, de los elementos discursivos y de la experiencia personal. Bien, ¿por qué este interés eh, de reinventar a Freud, como dice Lacan? Entonces, es necesario entender que Jacques Lacan, antes de interesarse por la medicina, eh, tuvo una formación muy profunda en filosofía, particularmente en el estudio de la ética espinociana, o de Baruch de Spinoza, que es un filósofo francés brillante de la época del Renacimiento. Bien, y posteriormente, pues sí fue a terminar sus estudios de medicina, pero se interesó mucho por el estudio de, de la ética desde este autor. Bien, pues Lacan inicia sus estudios en medicina en 1920, pero él integra el movimiento surrealista, del cual hacen parte prestigiosos escritores de la época, franceses, ellos, ¿m? Entre los que sobresalen, bueno, Joyce, Breton, Claudel, Guidet, incluso eh, Picasso y Salvador Dalí. Entonces este movimiento surrealista no solamente está dentro de las partes de las letras, sino también dentro de las artes plásticas. Bueno, entonces ya cuando Lacan va finalizando sus estudios en medicina, él se interesa por el estudio de la paranoia, ¿no? Y quiere realizar su doctorado en psiquiatría bajo el estudio de una tesis particular sobre el estudio de la paranoia. ¿Sí? Eh, entonces, Lacan destaca en este estudio de la paranoia el concepto de automatismo mental y la imposición de algo desde afuera, eh, como impacto de los ecos de pensamiento y el comentario sobre las propias acciones. ¿Qué es el impacto de los ecos del pensamiento y el comentario sobre las propias acciones? Es la presión que tiene el otro para generar procesos de pensamiento. ¿Sí? Este otro impone algo desde fuera de sí mismo. Es como si los procesos mentales, los procesos del pensamiento, no se dieran desde adentro, sino que se dieran desde afuera. Bien. Bueno, entonces esta reflexión va generando en él, ¿no? Una forma de psicosis particular, ¿no? Pues va generando en él, digamos, la manera, la manera de estudiar este fenómeno de la paranoia desde una psicosis muy particular en donde los elementos carecen de un sentido inicial, pero que posteriormente van a generar un control consciente del individuo porque eh, son análisis estructurales que se dan desde el inconsciente y como bien lo sabemos el inconsciente no se ve. Entonces esa es una imposición de elementos formales y la imposición de estos elementos formales no se da desde adentro, aunque pareciese que se diera desde adentro, sino que se dan desde afuera. Y el análisis estructural, hay que entender que el estructuralismo es también otra escuela filosófica, bueno, en un principio es una escuela filosófica, pero que ha trascendido a otras disciplinas como la sociología, como la lingüística y como la antropología.
Entonces es necesario, digamos, develar estas estructuras del pensamiento. Y particularmente estas estructuras del pensamiento están limitadas, ¿no? Están limitadas y están siendo dinamizadas por el lenguaje. Y el lenguaje es consciente en lo que se ve, pero inconsciente en la elaboración que el sujeto hace. De allí sale la famosa frase del lapsus inconsciente, ¿cierto? O del lapsus del lenguaje, o el lapsus del lenguaje. O sea, son estos elementos que como que la persona dice, se me escapó, se me salió, pero que tienen mucho de real. Bien. En 1932, pues ya Jacques Lacan termina su tesis doctoral llamada De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta tesis doctoral, ¿qué se resalta? Se resalta el caso de Aimé. Bien, entonces, y Aimé era una mujer, un detallado análisis sobre una mujer llamada Aimé, ¿sí? Quien había querido acuchillar a una conocida actriz parisina, Huguette Duflo. El caso tuvo una gran resonancia en la prensa de la época y Lacan procuró rastrear poco a poco el hilo lógico que había detrás de este acto en apariencia irracional. Al final, en su análisis él aduce que, al atacar a la actriz, en realidad Aimé se está atacando a sí misma en sus aspiraciones de ideales que ella deseaba ser. Bien, entonces, Jacques Lacan, ¿qué le permite llegar a esta conclusión? Le permite llegar a la conclusión de la construcción de su teoría psicoanalítica con elementos centrales. Estos elementos son el narcisismo, la imagen y el ideal. ¿Cómo se relacionan este narcisismo, la imagen y el ideal? La imagen del ser humano está atrapada en otra persona y los ideales que se representan en otra persona, en uno, los ideales propios, están representados o proyectados en otro. Pero el lograr alcanzar estos ideales representan para el ser humano muchas veces objeto de castigos. A esta representación tan ambivalente, tan contradictoria, de querer castigar el objeto ideal, se le llama paranoia. Y eso es lo que se reflejaba en el caso de Aimé, la paranoia de autopunición y el querer castigar el ideal de ella misma. Bueno, entonces, pues Lacan, ¿no? Un hombre muy versátil, polifacético, que le gustaba la escritura, ¿no? La literatura, el psicoanálisis y sobre todo la filosofía. Y esa relación entre la literatura, la filosofía y el psicoanálisis dio una manera muy particular de ver el psicoanálisis desde lo fenomenológico y desde lo discursivo. Bueno, después se mencionan aquí en el texto algunos elementos más de la vida personal de él, su matrimonio, y posteriormente en 1936 el desarrollo de su tesis, que se la llamó el estadio del espejo. Bueno, ¿qué es la teoría del estadio en el espejo? Allí se menciona que los seres humanos nacen prematuramente, están librados a sí mismos, probablemente morirían. ¿Por qué morirían? Pues porque no tienen los elementos necesarios para combatir un ambiente hostil. Es una posición muy etológica, muy biológica. La etología es
el estudio del comportamiento animal aplicado al comportamiento humano. Entonces, desde esta curiosidad etológica llamada como mimetismo, en donde basada en la teoría del estadio del espejo, es como los seres vivos o muchos animales adoptan figuras y colores de su entorno para confundirse. Pero llama la atención que a veces esta capacidad de mimetismo no logra que los animales sean devorados por otros. Así que queda la disertación: ¿es por un acto de supervivencia o es por un acto de automatismo? ¿Sí? La explicación de este hecho sería obviamente los animales se protegen de los depredadores, pero en última no tienen la probabilidad de evitar ser devorados por otros. ¿Mm? Así que existe ese patrón de conducta de querer imitar, de querer confundirnos con el escenario, con el ambiente, y este patrón de conducta casi que no es humano, sino que es animal, pero que ha evolucionado y obviamente ha llegado a nosotros. Pues nosotros también nos confundimos, también nos mimetizamos con el entorno, y a partir de esa capacidad que tenemos de mimetizarnos con el entorno, logramos tener un dominio no solamente sobre nuestro cuerpo, sino también un dominio sobre el entorno mismo, y eso nos da seguridad. Bueno, posteriormente, pues, él combina esta teoría del espejo con observaciones procedentes de la psicología infantil, de la teoría sociológica, claro, desde el estructuralismo, y sostiene que el niño se identifica con una imagen que está fuera de él, y que puede ser una imagen real en el espejo o simplemente la imagen de otro niño. O sea, que el niño se identifica con una imagen que está fuera de él, y que él se encuentra atrapado fuera de esa imagen. Bien. Esa es la identificación que él tiene con otra parte. Bueno, entre los procesos de pensamiento uno puede también ver que a los niños les causa mucha curiosidad las figuras en los espejos, y que el niño se encuentra atrapado en la curiosidad de ese espejo mismo. Y pues posteriormente, cuando los procesos cognitivos están más maduros, el niño logra separar y abstraer esa realidad, abstraerse fuera del espejo. Pero es un proceso, digamos, muy complejo y muy sistemático, tanto desde el plano cerebral como desde el plano cognitivo. En últimas, es decir, de que los organismos, todos los organismos, los seres vivos, los animales y el ser humano están capturados por su ambiente, ¿sí? Que estamos capturados por el espacio circundante y por los escenarios en los cuales nosotros vivimos. Y estamos capturados particularmente por una imagen externa a nosotros. Después viene lo imaginario, el yo y la alienación, ¿sí? Y ahí habla pues de lo mismo, ¿no? Lo imaginario es el registro en el que tiene lugar una identificación, y subraya la importancia del campo visual y de la relación especular. Entonces, la relación especular es cómo el niño se encuentra, o cómo el niño se encuentra atrapado en el otro, que sería esa relación del espejo, y a partir de lo que ve en el espejo el niño simplemente especula. Pues eso no va a cambiar mucho después cuando va a ser más grande, porque nosotros estamos atrapados en la imagen de otros, pero especulamos mucho sobre la vida de los otros. Lo que no sabemos sobre otros lo inventamos. ¿A partir de qué? A partir de experiencias previas, o simplemente desde la posición narcisista que nos dice que nosotros tenemos la razón. Y
y las actitudes de los demás las explicamos con unas estructuras mentales basadas en situaciones y comportamientos, y los mismos comportamientos nuestros no los explicamos con las mismas estructuras mentales, porque el narcisismo le va a permitir al ser humano salir avante en la explicación de conductas en las cuales nosotros erramos, ¿sí? Pero aún así estamos persiguiendo ideales o imágenes que están fuera de nosotros, casi que están fuera de nuestro alcance. Es una posición muy parecida a la de Alfred Adler cuando habla del sentido de vida y todas las construcciones de ideales que el sujeto pretende cumplir y que no son de él, sino que son prestadas a otros. Bueno, el yo y la alienación. Entonces el yo o el muy se constituye por una identificación alienante, basada en que inicialmente el cuerpo y el sistema nervioso son incompletos. Bien, entonces aquí seguimos con el mismo discurso muy relacionado con la parte biológica, ¿cierto? Y con la parte antropológica, porque cabe anotar que la parte antropológica habla sobre la evolución del ser humano. ¿Sí? Bien. Entonces esta evolución del ser humano no solamente tiene que ver con una evolución física, sino que esta evolución física lleva a que el ser humano mismo tenga las capacidades de adaptarse a un escenario, a un ambiente, pero a partir de la identificación con el otro, ¿sí? Bueno, y este otro, que sería otro yo, parece íntegro, parece completo, pero en últimas está totalmente fragmentado, porque no es un yo, sino que es un yo otro. Pareciera ser que el ser humano es autónomo, pero no lo es, porque está adquiriendo características de otra persona. Y eso genera en el ser humano una perturbadora desunión, porque, lo voy a explicar así, podremos tener múltiples dimensiones, y en esas dimensiones puede ser la física, espiritual, laboral, social, sexual, intelectual, etcétera, etcétera. Nosotros podremos tener de lo intelectual una parte, de lo espiritual otra parte, de lo social otra parte, de lo familiar otra parte, y ahí nos vamos moviendo, y ahí nos vamos construyendo. Pero en últimas es perturbador porque no se puede ocultar. Es que ni siquiera en el análisis del discurso se puede ocultar esa falta de autonomía del ser humano, porque los discursos son prestados. La persona, al final, creo que lo que más puede lograr identificar al ser humano es su discurso. Y uno puede observar que los discursos son, digamos, son integrados al sujeto en su dimensión más preponderante. Muy bien. Sí, o sea, si para la persona lo más importante es el trabajo, pues va a hablar de trabajo. Si para la persona lo más importante es lo sexual, va a hablar de lo sexual. Si para la persona lo más importante es lo espiritual, va a hablar de espiritual, ¿sí? Entonces, eso es perturbador en el sentido de que no es del yo, sino que es del otro y de una imagen ideal que ha construido esa vida, ¿sí? Y que se denota, y que esa imagen del ideal no solamente va a formarlo lingüísticamente, sino que va a permitirle generar una manera particular de ver su mundo. Esos serían sus pensamientos. Ese sería todo el aparato cognoscitivo. Un aparato cognoscitivo que uno creería que
que tiene que ver con procesos mentales muy individuales, pero que en últimas son generados por la presión del otro o de los otros. Bueno, bueno, entonces viendo esta presión, eh, aquí habla un poco de Freud cuando dice que sobre la alucinación negativa, ¿sí? Y que la persona contesta con falsedades. ¿Cómo se puede integrar la mentira a todo esto? Si, si lo importante para el sujeto es mimetizarse y adaptarse a un entorno, entonces la mentira, ¿qué función cumple en este proceso? La mentira cumple la función de ser, digamos, un elemento discursivo útil para darle al otro lo que el otro necesita y lo que el yo no tiene. Qué interesante, ¿no? Y podríamos decir que todo es una mentira. Porque si yo me muevo y no soy autónomo, yo mismo soy una mentira. No soy autónomo porque he tomado los ideales de otros y mi configuración personal y mi visión personal de otros. Eso ya me hace un mentiroso. Y si me relaciono con otros y busco el convencimiento de otros y la homogeneización de pensamientos de otros, tengo que pensar algo que yo no quiero pensar. Y eso me hace también ser falso. Entonces la falsedad tiene mucho de verdad, porque aún así, siendo esto tan falso, es muy real y es muy verdadero. El lenguaje es una mentira, dice Lacan, pero es una verdad. Y menciona en una entrevista, dice, yo digo la verdad, siempre digo la verdad, no toda la verdad, pero parte de la verdad. Pues precisamente esas son las dinámicas sociales. O sea, nos mostramos una realidad. Mostramos una realidad, esa es la máscara que todos estamos. Pero cada quien no se muestra como es. Porque, porque el mostrarse como es limitaría al ser humano y no le permitiría al ser humano mimetizarse adecuadamente. Y hay muchos experimentos, precisamente hay algunos experimentos como los experimentos de conformidad en donde el sujeto es falseado y falseador, y donde el sujeto colabora con esos actos de mentira, ¿sí? Esos actos de mentira que últimamente, que en últimas lo que hace es que la persona se conforme, pero por el elemento de la presión social. Bien, bueno, el yo falseador, pues, dice que el yo falseador, la verdadera situación llama la atención sobre esta característica en el contexto de la alucinación. Lacan diera una característica del yo en todo momento, como sucede en el estadio del espejo. La tarea del yo consiste en mantener una falsa apariencia y coherencia de comportamiento. Bien. Cualquier teoría psicoanalítica que avalara una alianza o pacto entre el analista y el yo del paciente tenía un mal pronóstico y solo podía terminar en un engaño mutuo. Bueno, ¿qué ocurre comúnmente en el campo psicoterapéutico? Es que el paciente dice la verdad, pero la verdad siempre hay que ponerla, hay que limitarla, porque la verdad nunca es entera, ¿sí? Y basado en este elemento narcisista en donde se hace énfasis en el yo, pues el sujeto sencillamente cuenta la verdad para salir avante ante una situación. Antes de tomar sus propias responsabilidades, la persona genera las responsabilidades hacia otros. Antes de querer cambiar, él quiere que los demás cambien. ¿Sí? Pues este elemento narcisista es muy homeostático, o sea, la persona pretende que no hayan cambios nunca y no hay nada más traumático que los cambios. Por lo tanto, la persona subvierte la realidad. La realidad, la realidad está bajo un manto de mentira
y lo que prevalece es un narcisismo en donde el sujeto mismo quiere pasar por encima de esa realidad, pero antes de pasar por encima de la realidad, esto no la reconoce, sino que genera sus culpas o todo lo que le ocurre y las proyecta en otras personas. Entonces, ¿qué pasa aquí en terapia? Que si el terapeuta cae en esa trampa, pues va a terminar con un engaño y un engaño mutuo, y el diagnóstico no va a ser el acertado y mucho menos el proceso terapéutico. Bien. Entonces ahí está esa imagen enajenante y el cuerpo realmente fragmentado. ¿Qué es esa imagen enajenante? O sea, que es una imagen que es de él, pero que en últimas no es de él. Y que nosotros, y que al ser humano, a nosotros nos construyen no una realidad, sino varias realidades. Y todas esas realidades llegan a diferentes estructuras del individuo, de la persona, y lo construyen. Entonces, por debajo de la célebre fantasía de castración puede estar otra fantasía, que es la fantasía de fragmentación, que es como una especie de descomposición. Entonces es como las imágenes no es una imagen sola, sino como estas imágenes van fragmentadas, se fragmentan y generan otros elementos simbólicos desde diferentes estructuras del ser humano. Un terapeuta debe estar en esa capacidad de atender cómo la persona fragmenta esas imágenes de la realidad y esas imágenes qué simbolizan en la vida del individuo y también cómo afectan las diferentes estructuras del ser humano. Entonces, por ejemplo, elementos como el acto de violación, un acto de violación, entonces un acto de violación que va a generar ese acto de violación, digamos, en estructuras como pautas de crianza, como matrimonio, en relaciones familiares, en visión sobre Dios, visión sobre la familia, la visión sobre madre. ¿Ven? Es eso. Y aquí dice la frase, Lacan sostiene, así me vi llevando a la teoría de que el saber humano es en su propia esencia paranoico. Es por todo lo que ya hemos dicho, porque el saber humano y todos los procesos de pensamiento no se dan por mecanismos que el ser humano haga de manera individual, sino que son representados por la presión de otros. La verdad del yo surge precisamente de la locura, en donde el mundo parece disolverse y es puesta en tela de juicio la diferencia entre uno y el otro mismo. Es precisamente la persona no sabe dónde termina el yo y dónde empieza el otro, precisamente por esa perturbadora realidad. A eso es lo que se le llaman a veces en mecanismos de defensa del psicoanálisis las famosas proyecciones.